את יום השבת נקדשו. Shalom Habrim, bienvenidos a un video más de Parashat Hashavua en Kol Tuv Sefarad, hoy con la cuarta aliyá de Parashat Vayera, la cual va desde el versículo 21 del capítulo 19 hasta el capítulo 21, versículo cuarto del libro de Bereshit, el libro del Génesis. Una aliyá bastante larga donde suceden dos historias centrales. Tres. La primera de ellas es el desenlace de la historia de Lot. En la aliyá previa, Dios manda mensajeros a que saquen a Lot de Sodoma, y este es el final donde Lot es rescatado, su esposa mira para atrás, se convierte en una estatua de sal o en un pilar de sal, y finalmente sus hijas cometen un acto de incesto, lo emborrachan, tienen relaciones con él, y de ahí salen Amón y Moab, que van a ser competidores en el gran ámbito político del pueblo de Israel hacia el futuro. Luego la historia cambia de orientación y se habla de Abraham yendo a vivir a Gerar. Gerar es cerca de la Franja de Gaza, donde interactúa con Abimelech, rey de los filisteos. Pasa algo muy similar a lo que pasó con el faraón en la segunda aliyá de Parashat Lech Lecha, donde Abraham dice, es mi hermana, no es mi esposa, y eventualmente Abimelech trata de tomarla como esposa, no sucede nada, Dios interviene a través de un sueño, y Abraham tiene que revelar que es una estrategia por el miedo que siente. Y finalmente, hacia el final de la aliyá, nace, después de las promesas hechas al comienzo de esta parashá, Yitzhak. Nace el hijo de Abraham y Sara, Yitzhak, el cual pues merecerá nuestra atención en el futuro. Y es justamente sobre esta noción del miedo que quiero enfocarme, porque me parece que esta es el hilo conductor que atraviesa toda esta aliyá, es la cuestión del miedo. No es un misterio que no solo en estas décadas, en estos tiempos, sino especialmente en estas últimas semanas con las elecciones, ha habido mucho miedo en todo, especialmente reflejado en las redes sociales. Y este miedo a veces, muy frecuentemente con gente religiosa, toma carices apocalípticos. O sea, la gente compartiendo videos que las trompetas están sonando en Jerusalén, que Putin y Trump van a declarar el templo en Jerusalén. Y todo esto es una forma de lidiar con el miedo, pero el miedo apocalíptico, esta noción prevalente en prácticamente todas las religiones monoteístas o incluso en las grandes religiones del mundo, de que hay un fin de la historia y de que este fin se acerca, de que este fin no es eventual y gradual y que tienen que ocurrir una serie de marcadores y que la humanidad va a evolucionar, sino que va a ser súbito, Dios va a intervenir milagrosamente para terminar la historia. Es una idea peligrosísima. Es una idea peligrosísima que en esta parashá se expresa con las hijas de Lot. Dice en el versículo 31 del capítulo 19, Vatomer habejira el hatzaira, dijo la mayor a la menor, las dos hijas de Lot, Avinu zaken, nuestro padre está viejo, veish ein baaretz lavo aleinu, y ya no hay hombres en la tierra que tengan relaciones con nosotros, que derech kol haaretz, como es de la forma común de la tierra. Leja nashke et avinu yain venishke ba imo. Démosle vino a nuestro padre y acostémonos con él. Venihaye me avinu zera. Y sacaremos descendencia prole de nuestro padre. ¿Cuál es el problema de las ideas apocalípticas? Primero, y esto es algo que ha sucedido a través de todos los movimientos mesiánicos, apocalípticos, dentro del judaísmo, dentro del cristianismo, dentro del islam, cuando hay esta noción de que el fin se acerca, la gente entrega su responsabilidad moral. Las reglas ya no se aplican.
En este caso, incluso reglas naturales, o sea, hijas acostándose con el papá. ¿Por qué? Porque el mundo se acabó. Ya no hay hombres. O sea, las hijas, nos dice Rashi, nos dice Ibn Ezra, nos dice Rabsadi. O sea, la interpretación común de este verso es que las hijas de Lot pensaban que todo el mundo había desaparecido, que eran los últimos sobrevivientes del apocalipsis, de la destrucción de Sodoma. Ellas pensaban que era global. Y por lo tanto, quedan libres de responsabilidad moral. Esto lo vemos con los cultos, ¿cierto? Esta gente que se va y se mete por allá en una finca y piensan que van a venir los aliens y entonces comienzan a haber cuestiones de incesto, comienzan a haber cuestiones de pactos de suicidio. La noción de que la historia tiene una dirección hacia la Geulá, hacia la redención, hacia un final positivo, es posiblemente una de las contribuciones más grandes que ha hecho el judaísmo a la cultura occidental. Pero es una idea que es dinamita, es trinitotolueno. Hay que tratarla con mucho cuidado porque hemos visto en su aplicación histórica que cuando la gente piensa que el mundo se va a acabar, abandonan su norte moral y en efecto contribuyen usualmente a su propia desaparición o a actos de barbarie. El escatón, el milenio, pasó en Europa hacia el año 1000. La gente abandonaba sus familias, había todo tipo de ritos, incesto, lo vimos un poco con el pánico del Y2K o el apocalipsis maya. La gente, o sea, por un lado el miedo los lleva a desear grandemente un cambio que venga de afuera, un cambio del cual no son responsables, pero de cierto modo también hay una especie de gusto y de deseo de abandonar nuestro norte moral, lo cual es peligrosísimo, peligrosísimo. En segundo lugar, porque las personas que están con miedo de que el mundo se termine, las personas que están, que han abandonado su norte moral, son tremendamente fáciles de manipular. Tremendamente fáciles de manipular. Esto, o sea, casos de líderes de cultos, de sectas, toda la plata que sacó la iglesia durante el milenio, durante el año 1000, cuando el mundo se iba a acabar, hay negocios enteros. La gente se vuelve dócil no solo a nivel moral, sino a nivel intelectual. Y se vuelven engranajes, idiotas útiles en los intereses de otras personas. La Aliyá continúa y nos muestra la historia de Abraham. Y nos muestra esto que, o sea, nosotros tenemos que ser cuidadosos porque Abraham de cierto modo también abandona un poco, no su norte moral, pero sí la fe. Él dice, cuando Abimelech le pregunta, ¿usted por qué hizo esto? O sea, yo me pude haber acostado con su señora. No, él dice Abraham en el versículo 11 del capítulo 20, Vayomer Abraham ki amarti rak ein irat Elohim bemakom hazeh. Dije, tal vez no hay temor de Dios en este lugar. Veharagoni al davarishti. Y me matarán por mi mujer. Este es el mismo Abraham que la semana pasada se enfrentó a los ejércitos más poderosos del mundo. Es el Abraham que Dios habla cara a cara con él, que lo ha sacado, que le avisa que a Lot, que salva a Lot. O sea, Abraham, ¿no crees que merece un poquito más de confianza? El miedo nos hace hacer cosas tremendamente problemáticas. Y el miedo nos hace dóciles. El miedo nos hace dóciles. ¿Cuál es entonces el antídoto? Lo vemos hacia el final de la Aliyá. Es Kol Hashomei Tzachakli. Todo el que escuche esto se reirá de mí. Sara al comienzo no cree que va a tener un hijo. Sara al comienzo se ríe de esto. Pero con paciencia, con confianza, no dejando que el pánico, que panda el cúnico, como decía el Chapulín Colorado, no dejando que el miedo nos arrastre, eventualmente veremos que las cosas mejoran.
que la mujer anciana da a luz, que las promesas de Dios se cumplen, pero no tenemos que forzar la mano de Dios, no tenemos que esperar pues a que violentamente el mundo se transforme y en muchos casos simplemente para que nosotros ganemos. Ya lo he dicho en otros espacios, el propósito de Mashiach, el propósito de la Geulá, es la Geulá, es una humanidad libre, una humanidad ilustrada, una humanidad en paz. No es tanto a probar que los judíos teníamos razón. Porque ese jueguito, hoy en día, con armas nucleares en prácticamente todas las potencias militares y religiosas del mundo, Estados Unidos, Rusia, Pakistán, es un juego que tal vez no sobrevivamos. El miedo es terriblemente mal consejero y todo aquel que cree que el mundo se va a acabar, acaba acabando el mundo. Confiemos, riamos y tratemos de hacer lo mejor posible para vivir en este mundo que sí da miedo. Muchas cosas en este mundo dan miedo, pero tenemos que resistir. Como decía el Rabbi Nachman de Breslav, Ikar lo lefajet klal. Lo más importante, a pesar de que sabemos que el mundo es un puente muy estrecho, es no tener miedo. Shabbat Shalom. Lehitraot, se despide el Rabino Juan Mejía para Kol Tuv Sefarad.